Capítulo 2, del versículo 1 al 13. Hechos, capítulo 2, versículo 1 al 13. Amén. 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 Cuando lo encuentren, pónganse de pie un momentito para darle reverencia a la palabra de Dios. Amén. Dice así, Hechos 2, 1 al 13, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos los que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia y en Egipto, y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos de aquí residentes, un tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto o están borrachos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, en esta mañana. Te rogamos, Señor, que tú nos hables por medio de ella, y que, oh Dios, todos podamos tomar conciencia en esta mañana que necesitamos ser bautizados con el poder del Espíritu Santo, Señor. Recordamos, Padre amado, tu muerte, oh Dios, ese sacrificio perfecto que tú, oh Dios, ofreciste, oh Dios amado, en el tiempo de la Pascua. El Cordero Pascual fue ofrecido en propiciación por nuestros pecados. Y hoy en el Pentecostés, Señor amado, queremos que esas leyes de tu palabra queden grabadas en nuestro corazón, y que no sean una carga, sino una alegría y un tiempo de libertad en nosotros. Oramos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos. ¿Ustedes recuerdan qué fecha fue que celebramos Semana Santa? Fue en los últimos días de marzo y los primeros días de abril. El 3 de abril nosotros terminamos la fiesta de la Semana Santa. Para los judíos es la fiesta de la Pascua y los panes sin levadura. Y recuerdan que comimos el pan sin levadura. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? ¿Sí? ¿Qué sabor tenía? ¿Ah? Oh, sí. El pan estaba riquísimo. El pan sin levadura representa la vida sin pecado. El problema más grande del hombre, la enfermedad más grande del ser humano, es el pecado. Y dice que el pecado produce muerte. La muerte del pecado no es una muerte física, es una muerte espiritual. Lo peor que puede haber, lo peor que el cáncer, peor que las enfermedades más terribles que hayan en la tierra, mis hermanos, la enfermedad más terrible es el pecado. Cuando nosotros no podemos dejar el pecado, dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, y nuestra muerte es eterna. El Cordero Pascual, el Señor Jesucristo, Él se entregó por nosotros como Cordero perfecto, que fue inmolado, que llevó en su cuerpo todo el castigo que estaba sobre nosotros, y por su sangre dice que nosotros fuimos libres del pecado. Ahora ese cáncer, esa muerte eterna ya no está en nosotros. Pero luego de eso dice que el Señor Jesucristo el día domingo resucitó, y dice que Él
con pruebas indubitables. Dice que estuvo manifestándose a sus discípulos durante 40 días. Dice que durante 40 días Él estuvo acompañando a sus discípulos después de haber resucitado. Y cuando Él estaba por irse al cielo, Él les dijo a ellos que no se movieran de Jerusalén hasta que fueran investidos con el poder de lo alto. Y ahí en Romanos capítulo 1, versículo 8, ustedes saben de memoria ese versículo, ¿no? ¿Sí lo saben de memoria? Dice, a ver, ¿no lo saben? Es Romanos 1:8, vea su Biblia. Romanos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Hechos, perdón, ¿y qué había dicho yo? No, es Hechos 1:8, amén. Había dicho Romanos, es Hechos 1:8. Ahora sí vamos todos juntos. 1, 2, 3. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Eso fue lo que Jesús dijo. Amén. Las fiestas de los judíos estaban estrechamente vinculados con el cumplimiento de profecías. Y la fiesta de la Pascua tenía que ver con una profecía que se tenía que cumplir para que el hombre pudiera ser libre de sus pecados. Y ese fue Jesucristo. Pero después de eso, mis hermanos, hay otra fiesta que es sumamente importante, que es la fiesta del Pentecostés, que se da 50 días después de la fiesta de la Pascua y los panes sin levadura. Y 50 días después es justamente hoy. Hoy estamos nosotros celebrando el Pentecostés. Para el pueblo hebreo, ¿qué significaba celebrar el Pentecostés? Para ellos significaba que ellos estaban agradecidos con Dios cuando Moisés recibió las tablas de la ley y Él le dio los mandamientos al pueblo para que los obedecieran. Primero, para el pueblo obedecer los mandamientos era una carga, era difícil. Pero había una promesa de que el Espíritu Santo de Dios iba a venir e iba a grabar en nuestros corazones esos mandamientos, y ya no iban a ser para nosotros ayos, ya no iban a ser para nosotros sufrimiento ni una carga, sino iba a ser una alegría y una vida de libertad, porque el pecado ya no iba a tener autoridad sobre nosotros. Y cuando Jesús les dice a ellos que no se muevan de Jerusalén hasta que sean investidos con el poder de lo alto, mis hermanos, Él les estaba diciendo a ellos que en ese tiempo el poder del pecado iba a ser erradicado completamente de sus vidas, y ellos iban a poder tener la ley de Dios en su corazón como una señal de libertad, y ellos iban a obedecer a Dios y hacer su voluntad sin que para ellos fuera una carga. Por eso para nosotros ser cristianos no es una carga. Para nosotros ser cristianos no es una carga que nosotros no podemos llevar. A nosotros lo que hacemos, lo hacemos por amor, lo hacemos con alegría. Nosotros no hacemos las cosas como una carga para nosotros. El asunto, mis hermanos, es que hoy en el mundo se está celebrando el día del Pentecostés. Y nuevamente se está reavivando esa expectativa de búsqueda de Dios, que tiene que ver con un proceso histórico. Ustedes saben que cuando Juan el Bautista inició su ministerio y le tocó el tiempo de bautizar a Jesús, él dijo que él bautizaba con agua, pero iba a venir uno que les iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Amén. Y ese era Jesucristo. Y mis hermanos, el cumplimiento de la promesa se da en el libro de Hechos, ya no en el libro de Romanos, en el libro de Hechos, en el capítulo 2, donde se relata cómo se derramó el Espíritu Santo sobre todos los que estaban reunidos en el aposento alto, que dice que eran 120 personas. Y hermanos, en ese tiempo Dios empezó a manifestarse de una manera sobrenatural. Cuando usted no ha sido bautizado con el Espíritu Santo, usted tiene conflictos con su vida de fe.
porque usted tiene el deseo de agradar a Dios. Usted ha sido salvo por la sangre de Jesucristo, pero usted tiene luchas espirituales. Y el apóstol Pablo en el libro de Romanos, en el capítulo 8, él dice inclusive: ay de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque queriendo hacer el bien, hago lo malo, decía el apóstol Pablo. El llamado de Dios, hermanos, es que no nos quedemos solo con la salvación de nuestras almas, sino que nosotros procedamos a la búsqueda del bautismo con el Espíritu Santo, para que de esa manera no solamente seamos salvos, sino que además de eso vivamos con placer nuestra fe, con alegría, porque sabemos que esto es vida eterna y que todo lo que hacemos, lo hacemos porque eso es saludable y es bueno para nosotros. Las leyes, mis hermanos, que estaban escritas y que costaba obedecerlas, ahora ya no nos cuesta obedecerlas, porque fueron grabadas en nuestro corazón como un estilo de vida. Nosotros ahora ya no vivimos en la carne, sino que vivimos en el Espíritu. Pero para eso todos necesitamos buscar el bautismo del Espíritu Santo de Dios. Y hermanos, el asunto es que entre las apariciones del Señor Jesucristo, que fueron 40 días, dice que al día 40, dice que Él ascendió a los cielos en Hechos capítulo 1. Y después de eso quedaron 10 días más para el Pentecostés. Y dice que el Señor Jesucristo les dijo que no se movieran de Jerusalén hasta que fueran investidos del poder de lo alto. Y dice que entonces ellos, dice que se fueron al aposento alto. Y dice que ahí 120 personas pasaron cerca de 10 días orando y buscando a Dios. Porque mi hermano, si tú quieres algo, lo tienes que buscar. Si tú quieres algo, tienes que esforzarte. Porque mi hermano, tú no vas a conseguir nada si tú no lo anhelas con todo tu corazón. Por eso muchos cristianos son cristianos que tienen una vida que es una vida en la carne, porque todavía no se han esforzado por buscar esa segunda obra de gracia. Es un regalo de Dios que te lo quiere dar a ti, para que tú tengas el poder y la autoridad para vivir un evangelio lleno de alegría, de esperanza y de expectativa, porque Dios va a hacer grandes cosas en tu vida y Dios va a hacer grandes cosas en tu iglesia. El día de ayer, nuestra hermana Nadia, que es encargada del Ministerio de Mujeres, nos convocó para un tiempo de ayuno y de oración. Y estuvimos aquí desde las 6 de la mañana hasta las 12 del día buscando a Dios, llenándonos de su presencia, orando por periodos, y por periodos meditábamos en la palabra de Dios. Mi hermano, Dios está esperando que tú despiertes a tu sed espiritual y empieces a buscar esa experiencia en tu vida. Los discípulos, hermanos, dice que se pusieron en el aposento alto a orar por 10 días. Yo me imagino que en ese tiempo ellos examinaron sus errores, sus equivocaciones, sus fracasos, sus frustraciones, y fueron delante de Dios y echaron toda su carga delante de Él. Y dice que justamente en el día del Pentecostés, 50 días después de la resurrección del Señor Jesucristo, dice que el Espíritu Santo descendió sobre los 120 que estaban en ese lugar, y dice que llamas de fuego se pusieron sobre la cabeza de cada uno de ellos. Y dice, hermanos, que entonces el Espíritu Santo dice que descendió sobre ellos, y la casa donde estaban ellos, el aposento alto, dice que tembló de la presencia de Dios. Y dice que todos los que estaban en ese lugar eran gente de diferentes lugares. Algunos eran medos, persas, elamitas, algunos eran de Ponto, de Asia, hablaban diferentes idiomas. Posiblemente algunos hablaban hebreo, otros hablaban, la lengua de los romanos. Pero aun cuando estaban en ese lugar, como no podían comunicarse, ellos estaban orando a Dios en su propia lengua. Pero en un momento dice que ellos empezaron a darse cuenta que gente que no hablaba griego empezó a hablar griego, y entonces decían, ¿cómo es posible que este que no hablaba griego esté hablando griego ahora? Y entonces, mis hermanos, dice que el Espíritu Santo se derramó sobre todos ellos. Y ellos decían, ciertamente esto es el bautismo con el Espíritu Santo de Dios. Mientras otros que eran incrédulos decían, estos lo que están es borrachos, dijeron.
Pero ¿sabe, mi hermano? La experiencia en la vida cristiana es la cosa más maravillosa que puede haber. Cuando usted, mi hermano, vive plenamente el Evangelio de Jesucristo, esto no tiene que ver con cosas humanas. Esto tiene que ver con cosas divinas. Esto tiene que ver con poderes especiales que se van a derramar sobre usted de tal manera que el concepto que usted tiene de usted mismo va a cambiar. Posiblemente usted pensaba que usted no valía para nada, que Dios no tenía ningún propósito para usted. Pero ahí en el libro de Hechos capítulo 1 versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y saben qué es lo que continúa? Y dice: y me seréis testigos, dice, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dice, hermanos, que entre ellos estaba un hombre con su familia que se llamaba Felipe. Y dice que Felipe, mis hermanos, cuando se inició la persecución contra la iglesia, dice que Felipe se fue para Samaria y empezó a predicar el Evangelio. Y dice que él tenía 2 hijas. Y estas 2 hijas, dice que en medio de todo el mover del Espíritu Santo, dice que recibieron la unción del Espíritu, y ellas recibieron un don especial, y dice que ellos eran profetas de Dios. Mi hermano, esta familia que posiblemente pensaba que no tenía metas ni propósitos en su vida, las cosas malas a ellos les ayudaron para que Dios empezara a glorificarse en sus vidas. Felipe, hermanos, estaba predicando en Samaria y predicando el Evangelio de Jesucristo, y mucha gente se estaba convirtiendo al Señor. Y dice que un eunuco de la reina de Candace de Etiopía, dice que vino a adorar en el día del Pentecostés, y cuando iba de regreso para su casa, dice que él iba leyendo el libro de Isaías. Y él decía: yo no puedo entender esto, ¿qué significa esto? Él iba en su carruaje de regreso para Etiopía. Y dice que el Espíritu de Dios tomó a Felipe, y dice que lo traspuso. Es decir, aquí está ¿cómo se llama? Samaria. Y él, este eunuco de Candace, iba para Etiopía. Y dice que el Espíritu tomó a Felipe y lo llevó hasta donde estaba el carruaje del eunuco de Candace. Y entonces dice que Felipe le preguntó: ¿qué haces?, le dice. Y entonces él le dijo: estoy leyendo el libro de Isaías, pero no lo entiendo. ¿Me lo puedes explicar tú? Y dice, mis hermanos, que él le explicó que lo que estaba diciendo el profeta Isaías se había cumplido en Jesucristo. Y que por su llaga nosotros habíamos sido perdonados y sanados. Y dice, hermanos, que el eunuco de Candace, dice que ahí mismo entregó su vida a Jesucristo. Y había una fuente, un nacimiento de agua en medio del desierto. Y dice que este eunuco le preguntó: ¿qué impide que yo pueda ser bautizado aquí en este lugar? Y entonces Felipe le dijo: lo único que tú necesitas es creer que Jesucristo es Dios. Y él dijo: yo creo. Y el eunuco de Candace, mis hermanos, se bautizó. Y dice que Felipe automáticamente fue traspuesto para que volviera a Samaria, para que siguiera predicando el Evangelio. Hermano, cuando tú no tienes el bautismo del Espíritu Santo, tú no sirves para nada. Cuando tú no tienes el bautismo del Espíritu Santo, tú estás luchando contra tus herencias y contra tus pecados actuales: la amargura, el resentimiento, el odio, el rencor, la pelea, el chisme, la contienda. Mi hermano, tu único afán es vivir dándole gusto a tu carne. Pero cuando tú recibes el bautismo con el Espíritu Santo, Dios te empieza a usar sobrenaturalmente. Él te manda personas para que te busquen, porque en el mundo espiritual se sabe quién tiene unción y quién no tiene la unción de Dios. Y cuando tú eres bautizado con el Espíritu Santo, gente que tú nunca conociste, dice el libro de Isaías, va a llegar a ti. Y mi hermano, no solamente tú vas a bendecir a otros, sino que otros te van a bendecir a ti, tal como Dios lo prometió a Abraham. La cuestión, hermanos, es que muchos estamos luchando con nuestra carne y se nos olvida que Dios tiene propósitos maravillosos para nosotros. Ustedes saben, hermanos, que el eunuco de Candace era un hombre que se había preparado para cuidar a la reina de Etiopía, y a este hombre le habían amputado su
su miembro genital, para que él no tuviera la tentación de tener relaciones con la reina o con sus doncellas. Y entonces el eunuco de Candace estaba destinado para servir a la reina. Pero hermanos, lo interesante es que Etiopía se ha convertido en uno de los movimientos cristianos más grandes de la tierra. Y ahí está la iglesia ortodoxa predicando el evangelio de Jesucristo. Dicen que el arca del pacto es muy posible que esté en la región de Etiopía. Porque mis hermanos, ¿saben por qué? Porque un hombre sencillo y humilde que estuvo dispuesto a buscar la unción del Espíritu Santo, que anheló ser bautizado con el Espíritu Santo, fue bautizado él y su familia y mis hermanos. Dios empezó a usarlo de una manera sobrenatural. Hermanos, el tiempo de Dios es para los que quieren esta experiencia, y si tú la anhelas, Dios te la puede dar. Esto no es un asunto de hombres, es un asunto tuyo con Dios, es un asunto de tu búsqueda con Dios. Dice, hermanos, que Samuel era un hombre que amaba a Dios con todo su corazón, y su madre lo fue a entregar a él al templo para que él creciera y sirviera en el templo. Y dice que una noche, hermanos, dice que escuchó una voz que le decía: Samuel, Samuel. Y él pensó que era el sacerdote Elí. Y entonces dice: sí, mi señor. Dice, pero se fue el sonido, la voz. Y después siguió durmiendo, y otra voz que le dice: Samuel, Samuel, le dice. Cosas sobrenaturales. Amén. Y entonces dice que él nuevamente se despierta y dice: sí, mi señor. Y por tercera vez dice que vino la voz que le dijo: Samuel, Samuel. Y entonces él se levantó y se fue al sacerdote y le dice: mi señor, tú me estás llamando. Y él le dijo: yo no te he llamado. Entonces le dice el sacerdote: cuando escuches la voz de Dios, di: sí, mi señor, que tu siervo oye. Y hermano, Samuel llegó a ser el hombre más grande de la historia del pueblo de Dios. Ese hombre, hermanos, fue el ungido de Dios para ungir a los primeros 2 reyes de la gran nación de Israel. Hermanos, nosotros podemos recibir de parte de Dios una experiencia que va más allá que nuestros egoísmos personales. Tú solo vives pensando en ti mismo, tú solo vives pensando en tus cosas, y lo peor es que no logras nada, ni te va bien a ti, ni le va bien a tu familia, y encima eres una persona inservible en la iglesia. En el reino de Dios, mi hermano, Dios sabe quiénes son los que tienen unción y quiénes no. Y si tú no la tienes, tú tienes que buscarla. Amén. Mi hermano, tienes que anhelarla con todo tu corazón. Amén. Y siempre hay un momento en que Dios te da la oportunidad de que tú recibas esa experiencia. Hace algunos años, cuando yo era muchacho, estaba viviendo una crisis en mi vida. Y había entregado mi vida a Jesucristo. Pero habían pasado muchas cosas en mi vida que me habían apartado de Dios, y no estaba bien. Estaba en la iglesia, pero a la vez estaba en el mundo. Y me recuerdo que un día dijeron que el doctor Gerald Johnson de los Estados Unidos iba a llegar a predicar a nuestra iglesia. Él era uno de nuestros superintendentes generales. Y ese hombre, hermano, se puso a predicar. Mi padre estaba sentado en una fila, yo estaba en otra. Pero cuando ese hombre hablaba, yo sentía una cosa rara dentro de mí. Y yo decía: yo quiero que ese hombre termine para pasar al altar. Necesito pasar al altar. Y hermanos, ese hombre terminó de predicar una predicación que me hizo flotar realmente. Me levanté, me fui al altar. Y ahí en el altar, hermanos, me puse a llorar como un niño. Al punto de que mi padre se preocupó y se paró y se fue al lado mío y me dice: fuiste lleno del Espíritu Santo, me dice. Y yo le digo: no sé, papá. Le digo: lo único que sé es que siento una presencia tan especial. Amén. Y mis hermanos, todos nosotros necesitamos esa experiencia. Hermanos, no somos grandes personajes, pero hermanos, yo les digo, Dios nos ha llamado a nosotros para hacer un impacto en este mundo. Dios nos ha llamado para hacer un impacto en nuestra ciudad. Dios nos ha llamado para hacer un impacto en nuestra casa. Hermano, muchas veces tú dices que eres cristiano y quien menos te cree es tu esposo.
Quien menos te cree es tu esposa. Porque mi hermano, las apariencias engañan. Solamente tienes una cáscara de cristiano, pero interiormente estás muerto y tu familia lo sabe. Tú necesitas el bautismo con el Espíritu Santo de Dios. Amén. Hace un tiempo atrás estaba yo hablando con mi amigo el pastor Mandiel y me decía, Otoniel, hay algunos que tienen la unción de Dios y hay otros que no tienen la unción de Dios. Y mi hermano, yo te digo, cuando yo me acerco a ti, yo sé, porque mi espíritu me revela con quién estoy yo hablando, porque el mismo espíritu da testimonio a mi espíritu de que somos hijos de Dios. Si tú no estás buscando esta experiencia, hermano, tú estás luchando y puedes pasarte luchando la vida queriendo agradar a Dios y nunca lo vas a lograr. Tú necesitas el bautismo con el Espíritu Santo. Jesús le dijo a sus discípulos, no se muevan de Jerusalén, no vayan a hacer nada, no prediquen, no enseñen, váyanse a un lugar y esperen ahí el bautismo con el Espíritu Santo. Amén. Y hermanos, el bautismo con el Espíritu Santo tiene que ver con una unción especial para que nosotros seamos testigos de Jesucristo. Y hermanos, en el mundo espiritual los demonios saben quién tiene unción y quién no la tiene. Y en una oportunidad había unos brujos que estaban viendo cómo se desarrollaba el ministerio de Pedro y de Jesús. Y entonces en una oportunidad ellos quisieron echar fuera un demonio. Y entonces le dijeron a la persona que estaba endemoniada, le dice en el nombre del Dios de Pedro y de Jesús, yo te ordeno que te vayas, le dicen al demonio. Y entonces el demonio le dijo, a Pedro conozco, a Jesús conozco, pero a ti no te conozco, le dice. Porque sabe que, mi hermano, usted puede engañar a los demás, pero usted no puede engañar ni a los demonios, ni puede engañar a Dios. Y mi hermano, cuando usted no ha sido bautizado con el Espíritu Santo, usted no tiene fuerza ni para rechazar a los espíritus inmundos que están gobernando su casa. Espíritu de odio, de rencor, de deseo de venganza, heridas en el alma que no se han sanado, porque tú todavía no has recibido la experiencia con el bautismo del Espíritu Santo. Esto, hermanos, no es nada escrito. Esto es la verdad. Esto es lo que necesitamos nosotros. Eso es lo que yo necesito. Y mi hermano, cuando nosotros reconocemos nuestra necesidad, mi hermano, lo único que tenemos que hacer es abrir nuestro corazón y decirle, Señor, yo no tengo esta experiencia, dámela. Y mi hermano, yo le digo que Dios va a empezar a trabajar con propósito en su vida. Dios va a empezar a usarlo para la gloria de su santo nombre. Así que, hermanos, les voy a pedir que se pongan de pie en esta mañana. Amén. Este es un acto voluntario, pero este es un acto que quiere motivación nuestra. Amén. Usted no puede decir, Señor, lo quiero si tú quieres, dame, si no. Tú tienes que venir aquí al altar y tienes que decir, Señor, yo no tengo esa experiencia, yo la necesito. Y esta es una decisión tuya con Dios. Tú tienes que pedírsela. Yo solamente fui un enviado de Dios para darte esta palabra en esta mañana. Pero de aquí en adelante es tu responsabilidad lo que tú quieres hacer con esta vocación a la que te estamos llamando. Si tú quieres ser bautizado con el Espíritu Santo, ven aquí adelante. Ven al altar y dile al Señor en esta mañana, Señor, en esta mañana, en el día del Pentecostés, yo ahora me doy cuenta de la necesidad que tengo de ser bautizado con el Espíritu Santo. Tengo luchas, tengo pruebas. Oh Dios, a veces no puedo ganar, no puedo vencer. Muchas veces he sido derrotado por el enemigo, he sido derrotado por la tentación. Pero yo quiero en esta mañana abrir mi corazón para recibir el poder del Espíritu Santo, para que entonces yo pueda ser testigo, oh Dios amado, en mi casa, con mi familia, en mi trabajo, oh Dios amado, en mi ciudad, en mi iglesia. Oh Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor amado, quiero orar por mis hermanos que han pasado al altar, Señor amado.
Padre, tú sabes, Dios, que esta experiencia es una experiencia, Señor, que tenemos que anhelar con todo nuestro corazón. Es una experiencia, Señor, que necesitamos, oh Dios amado, buscar con pasión y con anhelo en nuestra alma. Y Señor, en el nombre de Jesús, mis hermanos que están postrados en tu altar, Señor, yo oro para que tú les des esta experiencia, que llamas de fuego se asienten sobre sus cabezas y que ellos puedan ser bautizados con el poder del Espíritu Santo. Señor amado, esta es tu palabra, no es mi palabra. Esto no es, oh Dios, una doctrina. Esta es la palabra de Dios que llama a su pueblo a que sean bautizados con el Espíritu Santo de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, oh Dios, muévete en esta mañana. Tú sabes, Señor amado, que estamos en medio de, oh Dios amado, los últimos tiempos. Señor amado, el enemigo está buscando que nosotros no ministremos a las personas, que no nos acerquemos los unos a los otros. Pero Padre, tú puedes descender como fuego en esta mañana, porque el que llena, porque el que bautiza, porque el que limpia, porque el que sana, porque el que quema nuestras heridas, oh Dios amado, eres tú, Señor de la gloria. Y en el nombre de Jesús, oh Dios amado, derrámate en medio de nosotros. Levanta una iglesia llena de tu Espíritu Santo. Levanta una iglesia, Señor, que no viva en la carne, sino que viva en el Espíritu, Señor. Padre, te damos gracias.